Bienvenidos al episodio número 2 de Bajo el Radar. Hoy vamos a hablar sobre una ciudad que está rodeada por agua, llena de máscaras y muchos misterios. ¿Tú sabes sobre qué ciudad vamos a hablar? Yo me hago una idea y creo que la gente en casa también se la puede hacer, pero a ver, dinos. Sí, vamos a hablar sobre Venecia. Pues sí, vamos a hablar sobre la ciudad de Venecia, explicaremos un poquito lo que es la historia, cómo se fundó, un poquito de su pasado y luego pasaremos a hablar del presente y acabaremos el podcast hablando de curiosidades, mitos y leyendas. O sea que, sin más dilatación, si te parece, Sí, vamos. empezamos por la historia. Vale. Para situarnos en el origen de Venecia tenemos que ir al siglo V, precisamente en el año 421 después de Cristo. Y es una ciudad que se funda porque en Europa hay unas personas, unos invasores, más que personas, que se Ok. llaman bárbaros, no sé si te Ok. suenan, Sí. que arrasaban con todo lo que cogían por delante y pues los refugiados de estos ataques llegaron a la ciudad de Venecia y fundaron lo que hoy se conoce como tal, Venecia. Está situada al noreste de Italia, de la Bota, como lo llaman, y cuenta con unas 120 islas aproximadamente, más unos territorios asociados, que como pasa por ejemplo en España con Ceuta, Malta y Melilla, Ok. son territorios que a lo mejor no están dentro del propio territorio de Venecia o son colindantes, o sea que están al lado, pueden estar en otras partes de Europa o del mundo y siguen sus leyes y su legislación. Porque no tienen por qué ser pequeñas islas, ¿no? No tiene por qué. O sea, Ok. pueden ser ciudades que están en otra parte de Italia, por ejemplo, pero sigan sus mismas costumbres. Ok. En esa época el comercio era todo marítimo, era la ruta más importante de comercio de seda, de especias, de telas, era todo marítimo. Y como Venecia, como ya sabréis, es una ciudad que está rodeada y invadida por el agua prácticamente, pues aprovecharon el tirón ese que tuvo el comercio marítimo para hacerse una de las ciudades más importantes y en Europa era uno de los puestos comerciales más importantes. En sus orígenes se dice que tenía una democracia, entre comillas, porque hay que cogerla con pinzas, ya que tenía un representante que se llamaba Dux o Dogo, y se dice que es una democracia, entre comillas, porque este Dux o Dogo abusaba un poquito de lo que era su poder. El poder. Sí. Pero el Dux, os digo que es como que vendría a ser en la actualidad. Se podría asemejar a un presidente, pero para que lo entiendas, yo lo pondría a medio camino entre un presidente y un dictador. Ok. Abusaba un poco del poder de presidente, pero sin llegar a ser como tal un dictador, porque ya te digo que vivía en una especie de democracia. Ok. Todo esto a partir del año 1866 ya se acabó porque ya pasó a formar parte del país de Italia y por lo tanto ya sigue el convenio y todas las leyes y las normas del país. Se le conoce como un bosque invertido. Tú imagínate que a un bosque le das la vuelta y lo primero que ves que es, Troncos, madera. pues algo parecido pasa con Venecia. O sea, la ciudad está construida encima de millones de pilotes de madera, de alerce y de roble, que están clavados en el fondo del mar, que en el fondo del mar hay lodo. El lodo hace como una especie de Cemento. cemento y se une con los pilotes de forma que los deja rígidos. Y están todos los edificios, todos los canales, todo está construido encima de eso. Vale, una pregunta. ¿Por qué no se pudre si es madera y está con agua? Porque para que la madera se pudra tiene que entrar en contacto el oxígeno y luego entre el agua y el oxígeno lo pudren y lo corrompen. Pero al ser agua salada, la sal hace como desbloqueante y entonces no se echan a perder y por eso sigue en pie. Ok. Entonces, para que te hagas una idea, si tú cogieras un submarino, o sea, si te pusieras un equipo de buzo y viajaras por el fondo de lo que es Venecia, estarías moviéndote alrededor de todo Sería como pilotes de madera. un laberinto, ¿no? Porque habían puros pilotes de Como un madera, de sí, tronco. sí, pero un laberinto un poco grande, porque Ya. son millones de pilotes. O sea, sería algo Es- muy heavy. Em, ya que hemos hablado de que está rodeada de agua, hay un famoso fenómeno que por si luego lo hablamos en lo que queda de podcast para que la gente también sepa de qué hablamos. Se conoce como el agua alta, ya que sabes que el mar no siempre está al mismo nivel y tiene crecidas y tiene bajadas. Sí. Pues como la ciudad no está toda obviamente al mismo nivel construida porque es imposible, hay algunas zonas que están medio metro arriba, medio metro abajo. El agua alta sucede cuando el nivel del mar sube en exceso
y hay algunas partes de la ciudad que, como ya comentaremos más adelante, que pueden llegar hasta a hundirse. Ok. Entonces, pasamos ahora a la actualidad, ya hemos situado un poco lo que es Venecia en los orígenes, y ahora para compararlo un poco con cómo estaba en el pasado y cómo está ahora, empezamos hablando de la demografía, y es que cuenta con unos 50.000 habitantes insulares, es decir, solo En la isla. lo que es la isla de Venecia. Ok. Y si juntamos los territorios colindantes que hemos contado antes, tiene unos 250.000 aproximadamente. Ok. Se dice que la demografía de Venecia está en decadencia. ¿Por qué? Porque la gente autóctona de allí, la media de edad es muy alta, como en todo el resto de Europa al menos está pasando ahora mismo, la gente cada vez tiene menos descendencia, hay menos hijos, y la gente joven se tiene que buscar oportunidades fuera del país porque es una ciudad que al no tener buenas comunicaciones en cuanto al transporte, porque como hay canales, no hay coches, Claro, no hay taxi, no hay no hay autobús, taxi, no, te tienes no que hay mover, moto, no hay te tienes nada. que mover o en góndolas o en los taxis que le llaman allí, pero son unas embarcaciones, Como unos barcos pequeños. sí, que transportan a la gente por los canales. Entonces, por ejemplo, si tú naces en una familia que tu familia tiene un puesto de comercio, por ejemplo, vendéis fruta, Ok. y tú cuando llega la hora que tienes que decidir para dónde tirar y qué quieres estudiar, imagínate que tú dices, vale, yo quiero estudiar Derecho, quiero ser abogado. Tú llega un punto que te ves en una decisión que tienes que decir, vale, si me quedo aquí es para continuar con el negocio de mis padres, pero si quiero seguir mi sueño y quiero ser abogado, ¿qué tengo que hacer? Irme. Te tienes que ir fuera y entonces la mayor parte de la juventud busca oportunidades fuera de la ciudad y se dice que es una demografía que va en picado debido a la media de edad alta que hay y la falta de gente joven que se queda en la ciudad. Un poco unido a esto, a la demografía, hablamos de la economía y es que se dice que Venecia es una ciudad turismo dependiente porque subsisten mayormente por los turistas, ya que es una ciudad que todo lo que genera es a raíz de los turistas. Y las medidas que ha adoptado la ciudad en contra, ahora lo explicaré, de los turistas, porque piensa que la gente que es autóctona de allí, cuando hay épocas que el turismo es excesivo, hay veces que se sienten Como que invadidos, digamos. un poco entre invadidos y atacados, sí. Ok. Entonces han adoptado ciertas medidas, que la primera, por ejemplo, son menos cruceros, limitar el número de cruceros, ya que prácticamente el 100% de la gente que viaja como turista a Venecia lo hace a través del mar en cruceros. Ok. Luego han acotado una cierta cantidad de personas al día en número de turistas. No sabría decirte cuántos ni cómo lo hacen, porque entiendo que no es algo para cortar y decir 50.000 personas sí, 50.000 personas una, no. No sé cómo lo harán, pero sé que han acortado para que no haya esas masificaciones tan grandes. Y luego han aumentado los controles en toda la ciudad, en cuanto a la policía, la seguridad privada y tal, para velar por la ciudad, tanto de los ciudadanos como del arte y de la ciudad en sí que se quiera conservar. La política actualmente ya prácticamente es igual que cualquier municipio o ciudad de Europa. Venecia precisamente pertenece a Véneto, que es un municipio que hay cerca y sigue sus normas y su legislación. Y igual que en casi todo, en todas las ciudades y en todos los municipios, tiene un alcalde y un consejo municipal. Vamos a hablaros de 3 puntos de interés por si vais allí a Venecia, que creemos que son cuanto menos interesantes, por eso son puntos de interés, Sí. y creemos que no los tenéis que dejar pasar. Así que empiezas tú por el primero. Venga, va. Voy a hablar sobre la Piazza San Marcos, que es una de las plazas más importantes de Venecia, porque es el lugar donde se celebran todas las actividades, todas las fiestas, o sea, todo lo importante pasa por ahí. Vale. Es una de las plazas más bonitas o hermosas de Europa. Incluso cuando Napoleón Bonaparte estuvo en Venecia, la nombró como el salón más bello de Europa. Pues a tener en cuenta, Sí, Napoleón. o sea, bueno, lo que a mí me parece un poco extraño que hacer la plaza principal donde se celebra todo, o sea, no es muy grande, Es, porque es, ma- tiene es más bien unos pequeña. 170, 180 metros aproximadamente de largo por unos 70 de ancho. O sea, no es muy grande, ¿sabes? Ya. Para toda la gente, me imagino. Lo malo de la plaza es que, como lo comentaste antes, hay lugares que están más elevados y más bajos. Y Sí. lamentablemente la Plaza San Marco es uno de los lugares más bajos de Venecia. Así que El cuando, sitio más bonito y el y más el más bajo. bajo. Así que cuando ocurre lo de la agua alta, es Sí. uno de los primeros lugares en inundarse.
Bueno, pues a tener en cuenta, esperemos que a nadie Le suceda cuando le vaya. pase. Y yo voy a hablar del Ponte di Rialto, al ser una ciudad que está plagada de canales y no haber carreteras, pues para pasar de una acera a otra, digamos, pasando un canal, está llena de puentes. Y el Ponte di Rialto está fechado como el puente más antiguo de la ciudad. Es un puente de piedra muy bonito y recomendamos que si vais allí os hagáis la típica foto de turista porque es un sitio que no os podéis perder. Bueno, ahora voy a hablar yo sobre, tú sabes que es uno de mis favoritos, Sí, que se llama el Ponte de Ipugni, o también conocido como el Puente de las Hostias. Bueno, te explico un poquito. Básicamente lo que sucede es que en las épocas antiguas sí. habían dos, no sé si llamarlo dos familias, dos grupos, dos barrios, que eran los Nicolotti, perdón, y los Castellani. Entonces sucede cuando tenían algún altercado o problema entre ellos, ¿cuál era su solución? Pues se ponían de acuerdo, quedaban bueno, una hora, el lugar no, porque el lugar era el puente, Sí. y iban ahí y arreglaban sus problemas, o sea, se daban de hostias. Vale, o sea, yo intento tirarle los tejos a tu novia y tú te enteras y tenemos un problema y el ring, el octágono, era el Ponte de Sí, Pugni. básicamente hablo contigo, quedamos ahí y vamos ahí, pues si nos dábamos de hostias. Bueno, curioso. Espero que no se siga haciendo a día de hoy, porque si no, espectáculo habría, pero claro, imagino que no estaría tan permitido. Bueno, pues estaría divertido. Vamos a pasar ahora con las curiosidades, en la que hablaremos de... vamos a introducir la primera y la segunda la dejamos, que la segunda es mi favorita, ya Vale, lo vale, sabes. vale, perfecto. Y en la primera os voy a hablar de Poveglia. A mucha gente le sonará. Poveglia es una isla que está cerca de Venecia, está situada en la laguna veneciana que se llama, y se encuentra entre Venecia y el Lido, que es otro territorio que hay cerca. Es una isla que tiene unas 7 hectáreas de extensión y es una isla que actualmente está abandonada y está cerrada al público, o sea que legalmente no se puede entrar. Digo legalmente porque seguro que la gente habrá visto A en ver, casa muchos vídeos y muchos es blogs. ilegal, pero hay mucha gente que va. O Precisamente al ser sea, ilegal llama la atención y claro, hace que la gente intente entrar. Entonces, ¿cómo ha llegado a estar abandonada y cerrada al público? Pues os cuento un poco la historia para que os situéis. Se crea en la época romana y es exactamente lo mismo que la ciudad de Venecia. O sea, es una isla que se crea a través de huyentes de los ataques de bárbaros. los bárbaros, ok. Se refugian en la isla y le dan el nombre de Poveglia y hasta el día de hoy. Entonces, entre los siglos XIV y XVIII hay una enfermedad que arrasa toda Europa, es la más mortífera que ha habido en la historia de Europa, no sé si te suena, Sí, puede ser que sea la peste negra. es la peste negra y precisamente en el 1348 empiezan a utilizar la isla de Poveglia como una zona de cuarentena. Ok. Entonces, tú eres un ciudadano de Venecia y yo soy un doctor de la peste. Tú imagíname con el pico, las gafas, Sí, el sí, sí. gorro, La del doctor de la plaga, ¿no? el doctor de la plaga. Ok. Entonces tú vienes y me dices, oye, mira que me duele la cabeza, estoy raro, llevo un par de días con vómitos, con fiebre. Yo te examino y yo digo, creo que tienes la peste negra. Y te monto en un barco y te envío a Poveglia. Y te digo, dentro de 30 días vuelves y te vuelvo a examinar. Pero claro, porque Poveglia es cuarentena, básicamente. Cuarentena. Ok, Se lo usaban como remedio para no infectar la ciudad. ok. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás de verdad infectado y vas allí, pasas los 30 días, vuelves y yo te examino y pienso que ya estás bien, perfecto. El problema es, si tú no tienes la peste negra y a lo mejor es una simple Gripe. fiebre, una gripe, algo pasajero, y yo te envío allí con gente que sí de verdad la tiene, en esa época contagiarse era, Es mucho era más lo más fácil, común. claro. Entonces la acabarías cogiendo cuando pase el tiempo de cuarentena. A lo mejor ni llegas al tiempo de cuarentena, porque a lo mejor Te yo te mueres, digo en 30 días, pero a lo mejor en 10 días ya estás muerto. claro. ¿Y qué pasa? Que la gente empezó a morir allí, más del 80% de la gente que era enviada Joder. moría y se empezó a hacer el crematorio de cadáveres allí. Entonces toda la gente que moría allí la quemaban y allí se quedaba. Entre los siglos XVIII y XIX sigue siendo lo mismo, sigue siendo una zona de cuarentena, pero ya pasó lo que es la peste negra y ya vinieron otras enfermedades como la tuberculosis, la misma gripe, las fiebres. Y cualquier paciente que era sospechoso de estar enfermo terminal, o sea ¿Mm? que te quedaba cero y Nada, coma, sí. te enviaban allí. Entonces, a partir del siglo XVIII y XIX se decía que era una isla donde ibas a morir. Una vez entrabas a la isla como paciente ya no tenías prácticamente opciones de volver, Era como el purgatorio, básicamente. básicamente. En el siglo XX llega el punto más importante de la historia de la isla, por así decirlo, porque se instaura un hospital psiquiátrico.
donde en teoría pretendían hacer como una limpieza de toda la isla, que no quedara ningún enfermo de enfermedades contagiosas y enviar a los enfermos mentales allí. Ok. ¿Qué pasa? Es imposible hacerlo porque con todas las enfermedades de por medio no enfermar a nadie era imposible. Y lo que hacen es empiezan a enviar a todos los enfermos terminales, a los que pensaban que estaban A locos, todo el mundo. todos a esa isla. Y enviaron doctores que empezaron en esa época era muy famoso ya el hecho de las prácticas y los experimentos extraños, incluso abusivos. Ok. Te pongo un ejemplo, a lo mejor decías que te costaba respirar y en vez de ponerte una máscara de oxígeno, te abrían en canal para ver si los pulmones estaban bien. Buah, increíble. Si luego te cerraban y sobrevivías, Suerte. era faena del doctor. Si morías, era faena del doctor. No había ningún tipo de control. Entonces, a partir de ciertos casos y de muertes, porque encima ya empezaban a ser, el número de muertes empezaba a ser ya muy grande, el gobierno en 1968 decidió cerrar la isla permanentemente y de hecho a día de hoy sigue cerrada y por eso está clausurada y está cerrada al público, no puede ir nadie. A todo esto, para todos los vídeos que veáis por ahí de la gente que intenta colarse, ya lo habréis visto, pero hay mucha policía vigilando la zona para que nadie se cuele. Y dicen que si llegas a pisar Poveglia, dicen que estás pisando un cementerio de miles de cadáveres. Porque cuando quemaban los cuerpos, las cenizas o algún resto de hueso que se quedaba sin quemar, se juntó con el suelo, hicieron una capa enorme de suelo de tierra y dicen que camina sobre uno de los cementerios más grandes de toda Europa. Pues la verdad que a mí me molaría ir, ¿eh? A Bueno. investigar algún día. Bueno, es una opción. A mí me da mucho respeto, pero bueno. Entonces, a partir de aquí, pues lo que hemos comentado, hay muchas películas, muchos vídeos, sobre todo muchas conspiraciones acerca de ella, porque se dice que los espíritus de la gente que murió allí, cuando tú vas allí, si pasas la noche, es como que se manifiestan. Y se dice por ahí que puedes escuchar los gritos de los pacientes cuando los doctores abusaban de ellos Joder. y tal. Pasamos con la segunda parte de las curiosidades y es Tu favorita. aquí es donde me he Ya. visto de gala y os voy a hablar sobre el carnaval veneciano. Todo el mundo conoce el carnaval veneciano porque ha visto alguna película, algún A ver, documental, es el festival mundialmente famoso. fiestas, bailes, máscaras, pero yo os vengo a contar lo que a lo mejor no habéis visto o no quieren mostrarte. Entonces el carnaval de Venecia se origina en el siglo XI, pero no es hasta unos 6 siglos más tarde, en el XVII, en el XVIII, que es cuando Fama. gana fama, sí, y se hace internacionalmente conocido. La finalidad de los carnavales, ¿por qué los hicieron? En Venecia, como prácticamente en todas las sociedades, estaba la clase alta, que es la clase que tenía dinero, la clase media y los pobres o la clase baja. Pretendían deshacer las clases sociales. Poder que llegara la época del carnaval, ir imagínate, vamos a la Piazza San Marco y yo soy un hombre de clase pobre y tú eres un hombre de la burguesía, de la clase alta. Con las máscaras nos encontramos, nos ponemos a bailar, a reír y el objetivo era mezclar a la gente y que no se hicieran los típicos grupos de Claro. adinerados, pobres o... O clase media. Sí. En sus orígenes el carnaval tenía como duración 2 semanas, Ok. pero ha habido algún año que llegó a durar 6 meses y luego te contaré el porqué 6 de los meses 6 de meses. fiesta. ¿Qué pasa? Que sobre el año 1800 aproximadamente hay un tal Napoleón Bonaparte que se pasa por Venecia y cuando llega y justo coincide con la época de carnaval allí, le empieza a dar vueltas a la cabeza y piensa, uff, la gente con máscara, tú me vienes a robar, no sé quién eres. Si no te pillo y me vuelves a intentar robar, no sé si eres el mismo. Podríamos decir que le entró un poco de miedo. Le entró el miedo, le entró la paranoia y ¿qué hizo? Pues los prohibió. No fue hasta más tarde, casi 200 años, en el 1979, que oficialmente se volvieron a instaurar. Entonces hablamos de que alrededor de unos 200 años estuvieron censurados oficialmente. Se seguirían haciendo, pero no era oficial como Claro. tal. Entonces, hablando de las máscaras, había muchos tipos: la bauta, la moreta, el volto, la del doctor de la Claro. peste. Los encontráis de todo tipo y de todos los colores. Bueno, ¿sabes qué significa cada uno o no? No, porque hay tantas que no sabría deciros. Hay muchas y lo podréis ver a día de hoy incluso. Hay muchas tiendas que A ver, las yo me sé venden. una. La del doctor de la plaga. Bueno, Es que es la típica, la que todo el mundo conoce. Sí, has estado más rápido. Sí, el doctor de la peste sí que te la voy a explicar porque la típica del
Parece un cuervo, ¿sabes? Un cuervo con gafas y con Con un sombrero sombrero. negro. Entonces, ¿qué pasa? En esos carnavales que a lo mejor se alargaban hasta los 6 meses, todo lo que era el secretismo y el ocultismo ganaban mucho auge, ya que se hacían reuniones clandestinas, se podían planear asesinatos, cometer infidelidades con tu pareja, se podían ir a bares a hacer apuestas, que en ese momento era ilegal. Claro, tendría que ser increíble o malo hacer cualquier cosa y que nadie sepa quién ha sido, ¿sabes? Piensa que muchas de estas reuniones se hacían a lo mejor en casas de gente muy humilde, que nadie se esperaba que hubiese gente, y a lo mejor en la puerta había alguien que te decía antes de entrar, como las películas, contraseña. Y tú decías una palabra y te decían para adentro, y entrabas y había una mesa con 20 tíos organizando algo que no te imaginarías en la vida. Entonces hablamos de que el carnaval es un evento de interés internacional porque todo Ujú. el mundo lo conoce y todo el mundo pagaría por ir a verlo, porque yo el primero, a mí me Yo gustaría. también. Y el problema es que como hay tanto interés alrededor del carnaval, en Venecia han intentado buscar como una especie de equilibrio y de balanza entre la autenticidad de los orígenes del carnaval y el turismo. ¿Para qué? Para que el turista pueda vivir en su propia carne lo que es el carnaval veneciano original, pero sin que se acabe de perder la esencia esa por la masificación del turismo. Y a través del carnaval veneciano, cuando estuve estudiándome lo que es el podcast, vi que había una película que se llama Venecia Frenia. Muy buena, ¿eh? Yo la he visto. Yo también, yo cuando la vi también Si me la vas gustó a contar, mucho. no hagas mucho spoiler, ¿eh? Tengo que avisar a la gente de que algo de spoiler tengo que hacer para contarlo un poco porque me viene muy bien para explicar el carnaval. Si no la habéis visto, recomiendo que pauséis el vídeo, vayáis a verla o al menos veáis el tráiler para meteros un poco en escena y luego volváis. Y si la habéis visto, voy a hacer lo que es un pequeño resumen de la película para explicar lo del carnaval. En la película se cuenta una despedida de soltero de un grupo de turistas españoles que van a Venecia y cuando llegan allí ven que algo no va bien. La gente cuando se bajan del crucero le empiezan a insultar, Los miran extraño, ¿no? turistas fuera, y cuando llegan al centro de la ciudad, por así decirlo, lo mismo, cuando ven que son de fuera, los miran raro, los tratan con despecho, y a lo largo de la película pues se ve como desaparecen, como que secuestran a un par de los protagonistas, ven como hay por así decirlo, un bufón, es un veneciano que va disfrazado, va matando a los turistas y los demás turistas se piensan que es una obra de teatro. Para un show, ¿no? Se piensan que es un show. Entonces a lo mejor vas caminando por la calle y ves como matan a alguien y la gente los graba, Aplaude. les aplaude, dice, "Oh, oh, oh", y Claro. ellos se dan cuenta de que no es así. Y en sí el lore de la película es que hay una familia muy importante de Venecia que quiere darles un toque de atención a los turistas para que no masifiquen lo que es la ciudad. A todo esto, antes de empezar la película y al final hay una especie de aviso en el cual dice que todo lo que puedas pensar a raíz de la película o lo que haya podido mostrar, que obviamente no es lo que sucede en Venecia hoy en día, porque yo mismo, si no hubiese leído eso, a lo mejor hubiese dicho, coño, pues a Venecia no voy. O sea, básicamente no son casos de la vida real, es ficción. Han sabido sacarle mucho jugo a una ciudad juntado con un evento, que es el carnaval, Claro, para hacer y una con el buena misterio película. que tiene, ¿sabes? Claro. Para terminar, bueno, te voy a contar dos mitos o leyendas Ok. de la ciudad y a ver qué te parecen. El segundo te vas a quedar un poco en shock. A ver. El primero te voy a hablar del Puente del Diablo. Y es que se dice que había una familia italiana con una hija que era adolescente que se enamora de un soldado austriaco que está de paso por una misión. Tiene que quedarse en Venecia, conoce a la chica y se enamora. Ok. Lo que pasa es que a la familia no les de buen agrado que el chico sea de Austria y que sea militar. Ok. Y en un día así cualquiera deciden matarlo, lo asesinan. Claro, porque ellos se ponen en relación, me imagino, ¿no? Entonces la chica entra en depresión, se hunde, no levanta cabeza y llega a acudir a una bruja. Y habla con la bruja y le dice, oye, mira, me pasa esto, mi familia ha matado al que era mi enamorado, no sé qué hacer, estoy perdida, estoy loca. Y la bruja le dice, vale, conozco la solución, pero tengo que invocar al diablo. Al diablo. Y la chica accede, dice que sí. Entonces el diablo se aparece y la aparición tiene lugar en un puente de piedra. Puede ser el puente de Rialto, podría ser, Yo creería que sí, porque es uno de los más famosos, ¿no? y el de los más antiguos, podría ser. Se encuentran allí, el diablo se aparece y le dice a la chica, cada víspera de Navidad
tú me entregas a un recién nacido y yo ahora mismo te devuelvo a tu prometido y estáis juntos para siempre. Pero cada víspera de Navidad me tenéis que entregar a un recién nacido. ¿Y si no lo hace? Se llevaría al soldado de nuevo y no lo volvería a ver más. Solo tenía como una chance. Entonces se dice que durante esa época hubo unos años que desaparecían recién nacidos en las vísperas de Navidad. Claro, pero o sea, lo que está interesante también sería ver lo que hacía la ciudad, ¿no? Para evitar eso. O sea, calcular cuándo quedarte embarazada para que no Si tener tenía un que recién nacido, entregar ¿sabes? los niños el 25 de diciembre, pues decir, pues el día 30 me quedo para que nazca. Sí, estaría curioso, sí. De ahí a que sea verdad, claro, obviamente son mitos y la mayoría suelen ser inventados, pero está ahí. Hay mucha gente que lo cuenta. Y el segundo, que te va a gustar, el título es El charcutero asesino. El charcutero asesino. Siglo XV, y el protagonista de la historia es Biasio. Biasio es un hombre que tiene una charcutería, una carnicería. Hay que decir que en esa época era muy famoso hacían unos guisos que tenían mucho tipo de carne, entonces compraban mucha carne. Y todo el mundo de Venecia, toda la ciudad, decía que las carnes de Biasio eran Las mejores. las mejores, que tenían Ok. un toque diferente. Y Ok. diferente era. Ok. Entonces, se dice que un día una familia estaban comiendo la mujer, el marido y la hija, y el marido se encuentra algo raro en el guiso, un hueso raro. Lo saca, lo mira, dice, este hueso es extraño. Lo mira, tenía forma de dedo. Se lo queda mirando, pero este dedo es muy pequeño, tiene que ser un dedo meñique. Van a la policía investiga a Biasio y descubre que hacía las carnes con huesos y carne de niños. Wow. ¿Qué era lo que habían encontrado? Un índice de un niño. De un niño, ¿no? Entonces la policía obviamente lo investiga, encuentran lo que está haciendo y obviamente lo detienen. Y cuando llega al juicio lo condenan a la pena de muerte. Y lo decapitan en frente de toda la ciudad para que vean el mal que era lo que estaba haciendo. Y lo descuartizan y empiezan a echar todos los restos por toda la ciudad como en signo de venganza. Pues a lo mejor lo decapitan en la Piazza San Marco, porque era una de las más Podría importantes. ser, ya que era donde hacían todos los eventos de la ciudad, podría ser. Bueno, y te quiero comentar una cosa que se me había olvidado, pero que lo vi cuando estuve investigando. ¿Tú sabes qué forma tiene Italia? El país de la bota, ¿no? ¿Y sabes la de Venecia? No, Pues Venecia parece que fuera un zapato de tacón. un zapato de tacón. Sí, o sea, literalmente es como decir de tal palo tal astilla, pues lo mismo. O sea, es increíble. Bueno, curioso. Bueno, Bueno, del tema de los mitos y las leyendas, faltaría saber si es verdad o no. Estaría curioso si hubiese alguien que lo pudiera corroborar, pero obviamente hace claro, muchísimo es tiempo. imposible ya. Y hasta aquí lo que teníamos por hoy. Ya sabéis que en comentarios os leemos. Os dejamos también abajo el link de Spotify, de TikTok y de Instagram para seguirnos, porque sobre todo por Instagram avisamos de los días que vayamos a Sí, grabar o los haremos... temas y cosas de esto. Os dejaremos preguntas para saber qué queréis y aquí abajo en la caja de comentarios de YouTube igual. Si tenéis alguna idea o alguna... Lo que sea, por Instagram o por YouTube, decirnos, oye, que queremos que hables de una ciudad, de viajes, de asesinatos, de misterios, de deporte, pues escribirlo, que nosotros investigamos y aquí estamos. Además, aparte ahora que estamos empezando, cualquier consejo, Recomendación. las críticas constructivas, obviamente si puede ser, pues nos vienen bien y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos la semana que viene con más. Muchas gracias, nos vemos.